Buenos días a todos ustedes, segundo vez, sean bienvenidos, sean bienvenidos. El día de hoy queremos compartir con ustedes una representación del altar de muertos. Quiero decirles que el altar de muertos no es un lugar para adorar a nadie, no es un lugar para alabar a nadie. El altar de muertos es una oportunidad que tenemos nosotros para traer a nuestra memoria algunos recuerdos de algunos seres queridos que ya no están aquí, ¿verdad? Eso es el altar de muertos. En este caso, este altar de muertos lo hemos dedicado para honrar, recordar la memoria del señor Juan Gabriel. Juan Gabriel fue su nombre artístico. Sabemos que su nombre real, en la vida real, se llamó Alberto Aguilera Valadez. Alberto Aguilera Valadez nació un 7 de enero de 1950. Nació en Parácuaro, Michoacán. Fue fruto del amor de dos humildes campesinos. Fue fruto del amor de dos humildes campesinos. El papá se llamaba Gabriel Valadez, su señora madre se llamaba el papá se llamaba Gabriel Aguilera y la señora madre se llamaba Victoria Valadez. Desde muy pequeño Juan Gabriel quedó huérfano, su madre desde luego viuda, y decidieron emigrar, salir de su natal estado michoacano hacia la ciudad, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez, Chihuahua, desde muy temprana edad, Juan Gabriel empezó a demostrar dotes artísticos. Desde muy pequeño demostró que tenía capacidades y se desarrolló en el ámbito musical. Juan Gabriel creció en ese ambiente, desde muy joven se convirtió primeramente en músico, tocaba guitarra, en segundo lugar componía, escribía canciones y pronto se convirtió en cantautor, es decir, él cantaba sus propias canciones. Juan Gabriel también se convirtió en músico, cantautor, se convirtió en intérprete y además escribían canciones para hombres grandes como Lola Beltrán, Rocío Dúrcal, Armando Manzanero, el mismísimo Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, o incluso hasta Pandora, ¿verdad? Y otros más músicos que ahorita se me escapan de mi memoria, les escribió canciones. Pero no fue eso lo que hizo más grande a Juan Gabriel. Lo que lo hizo más grande fue los valores con los cuales él creció.